Tengan con todos muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. En esta semana ya número 3 del tercer y último trimestre, vamos a empezar a ver una de las categorías gramaticales variables que tenemos en nuestro idioma, como es el verbo. Y a la vez lo vamos a ver en 3 partes porque es la categoría gramatical que es más extensa y en la que nosotros debemos de poner mucho énfasis en tratar de aprender porque es bastante amplia y para poderlo dominar tenemos que prestar toda la atención requerida. Vamos a ver pausado para que nos quede bien en claro todos estos conceptos que tenemos acerca del verbo. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del verbo, vamos a ver las definiciones. ¿Pero qué definiciones? Desde el punto de vista semántico, morfológico y sintáctico. Recuerden que cada una de estas definiciones o criterios o niveles de la lengua ven a las categorías gramaticales desde su punto de vista, es decir, desde su objeto de estudio que posee o tiene cada una de ellas. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista semántico o el criterio semántico. Nos dice lo siguiente, de que el verbo es la palabra que expresa acción, estado, emoción, etcétera, de los seres. Hay que recordar de que estamos observando en pantalla de que dice acción, estado, emoción, procesos, sentimientos de los seres. ¿Por qué tenemos que recalcar en esto? Porque simplemente en la primaria nos decía el verbo es toda la palabra que nos expresa acción, nada más. Pero, por ejemplo, crecer, amar, dormir, ¿cierto? Son palabras que nos expresan estados, procesos, emociones y no solo acciones. Es por eso que ya a estas alturas debemos ya de dominar ya a lo que es el verbo desde un punto de vista más amplio. Recuerden que la semántica es el nivel de la lengua que estudia el significado de las palabras. Es por ese motivo que ya debemos de manejarlo ya desde este punto de vista más amplio. Luego, desde el punto de vista morfológico, nos dice que posee accidentes gramaticales. Es decir, el verbo es la categoría gramatical que más accidentes gramaticales tiene. Como observamos en pantalla, tiene número, persona, tiempo o perspectiva, modo, aspecto, voz o diátesis y anterioridad. Todos estos accidentes gramaticales que observamos en pantalla nos presentan los verbos, a diferencia de las otras categorías gramaticales variables que solamente tienen género, número, nada más, otros que tienen persona, pero esta es la categoría gramatical que posee más accidentes gramaticales. Y desde el punto de vista sintáctica, pues ya sabemos que funciona como núcleo de la oración, es decir, como núcleo de la oración. Recuerden que para nosotros decir que estamos frente a una oración, tiene que haber la presencia de un verbo, porque si es de que no hay la presencia de un verbo, nosotros de ninguna manera podríamos afirmar de que estamos frente a un verbo. No podríamos afirmarlo de ninguna manera. Veamos un ejemplo. Tenemos la oración, esos jóvenes, ¿cierto? Nosotros podríamos decir, esos jóvenes, ¿qué cosa? Protestan por sus derechos. Esos jóvenes estudian con entusiasmo en el triunfo. Esos jóvenes, podríamos decir también, son consecuentes. Y estos jóvenes realizan estudios a conciencia. Como verán, tenemos protestan, son, realizan y estudian. Son verbos. Y estamos que podríamos decir que estamos frente a oraciones porque hay la presencia de verbos. Entonces, las definiciones, que nos quede bien en claro, que lo vemos desde este punto de vista semántica, morfológica y sintáctica. Esto es lo que nos dice el verbo. También tenemos que ver ahora la estructura interna. Cuando nosotros hablamos de la estructura interna, vamos a tener que
recordar de que el verbo tiene tres partes básicas. La primera parte básica que tiene el verbo es la raíz. La raíz o lexema que contiene el significado léxico del verbo, ¿cierto? Ya sabemos que eso es la raíz o lexema. Por ejemplo, tengo el verbo trabajemos, ¿cierto? Que ya es un verbo que está conjugado. Pero si nosotros queremos sacar la raíz o el lexema del verbo trabajemos, tenemos que ver de qué verbo modelo ha derivado. Y podemos observar de que derivado del infinitivo trabajar, ¿cierto? Del verbo infinitivo trabajar o verbo modelo. ¿Por qué les digo infinitivo o verbo modelo? Porque el infinitivo, que tienen la terminación ar, er, ir, ya de acuerdo para cada conjugación, ar para la primera, er para la segunda y ir para la tercera conjugación. Entonces, les decimos verbos modelos porque están en su estado natural o en su estado primitivo, es decir, no han sido conjugados. Una vez de que estos verbos modelos son conjugados, recién nosotros podríamos decir de que estamos frente a un verbo. Mientras no hayan sido conjugados, son verboides, ¿sí? Entonces aquí tenemos el verbo trabajemos, que ya está conjugado, ya sabemos de que lo que está subrayado en rojo es el lexema porque deriva del verbo infinitivo o el verbo modelo trabajar. Lexema. Y hemos sería la desinencia, ¿cierto? La desinencia, porque justamente hemos es lo que contiene todos estos accidentes gramaticales que suelen poseer los verbos. Luego tenemos como segundo punto de vista de la estructura interna las características. Y la característica, pues, ¿qué es lo que pasa? Que contienen los accidentes no exclusivos del verbo, es decir, número y persona. Número y persona. Número y persona. Por ejemplo, tenemos los verbos trabajaremos, ¿cierto? Que es la característica justamente. Trabajar, trabajaremos. Área, ¿cierto? Que en este caso es la característica que contiene, como hemos visto, es el número y la persona. Trabajamos, también contiene el número y la persona, que es la característica. Y también si dijera trabajamos, también contiene el número y la persona. Por eso también podríamos decir de que es la característica y justamente se los he subrayado de rojo. Luego, como tercera parte de la estructura interna de los verbos, tenemos a la desinencia. Y justamente la desinencia es lo que contienen los accidentes no exclusivos, no exclusivos del verbo. Veamos. Los accidentes exclusivos del verbo. Tenemos trabajamos, trabajaron, desinencia, trabajamos, desinencia y trabajáis. También con la desinencia. Y como observemos, les he puesto justamente de rojo lo que son las desinencias. Entonces tenemos la raíz, tenemos la característica y tenemos la desinencia. Hay que recordar que la característica es la que posee los accidentes gramaticales de los verbos y la desinencia, el número y la persona. El número y la persona. ¿Sí? Entonces, continuamos. Pero también hay que recordar lo siguiente, ¿cierto? De que en el verbo se encuentra el sujeto y el predicado, el morfema de persona, el contenido en la terminación verbal. Es el verdadero sujeto, ¿cierto? Porque nos presentan persona. Digo, trabajo, si yo digo trabajo, decimos de que está en primera persona. Ustedes trabajaron, ya no estaría en una primera persona, ya ha cambiado de persona gramatical. A ver los accidentes gramaticales que poseen los verbos. Entonces veamos el primer accidente gramatical, que es el número. Y el número se refiere ya al número de seres participantes en la acción verbal. Puede ser singular y plural. Por ejemplo, en singular escribo y en plural escribimos. Luego tenemos lo que es la persona. La persona es el morfema de persona inserto en el verbo, hace alusión a uno de los entes que intervienen en el acto del habla. Se dice que el verbo lleva primera persona cuando el hablante coincide en la realidad con el ente en el que se hace referencia al sujeto gramatical.
Se habla de segunda persona cuando lo denotado por el sujeto gramatical coincide con el oyente. Se considera que hay tercera persona cuando la referencia real del sujeto gramatical no coincide con el hablante ni con el oyente, Luego tenemos al tiempo o a la perspectiva. Nosotros vamos a estar frente a un tiempo o a una perspectiva porque es la referencia del tiempo en el que el hablante sitúa la noción denotada por la raíz verbal. Se usa actualmente el término perspectiva porque muchas de las formas temporales no indican siempre una referencia concreta y precisa a un momento o a un segmento del curso del tiempo objetivo. Es decir, en el tiempo pueden ser absolutos cuando es presente, pasado y futuro, y relativos cuando son variantes del pasado y del futuro. Por ejemplo, en pasado tenemos y el futuro. En el pasado tenemos el pretérito, el copretérito, el antepresente y el antecopretérito. En el futuro tenemos el futuro, antefuturo y el prospretérito. Tenemos lo que es el modo. Y el modo es la forma como se representan los hechos o acciones aludidas por el verbo. Ya, recuerden, hechos o acciones aludidas por el verbo. Y se clasifican en los siguientes. En el modo indicativo, que justamente el modo indicativo nos dice que los hechos estimados reales o cuya realidad no se plantea por ser indiferente a la situación del hablante. Recordemos de que este modo indicativo siempre nos va a expresar hechos reales. Por ejemplo, tengo la siguiente oración. Marco sube al autobús, ¿cierto? Al autobús. Sube. Es una acción real. Por lo tanto, vamos a decir de que estamos frente a un modo indicativo. Luego tenemos el modo potencial o condicionado. Y este modo potencial o condicionado nos dice que los hechos cuya realidad es factible siempre que se cumplan ciertas condiciones, el pasado del tiempo, el cambio de circunstancias o otros factores. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. Dice, si fuesen invitados, participarían, ¿cierto? Si fuesen invitados, participarían, es decir, es un modo potencial o condicionado porque cuya realidad es factible, podría darse, ¿cierto? Pero no nos está precisando que realmente esa realidad que nos está hablando la oración está siendo dada. Por eso es un modo potencial o condicionado. Luego tenemos el modo subjuntivo. Y este modo subjuntivo nos dice lo siguiente, que los hechos ficticios cuya eventual realidad se ignora o cuya irrealidad se juzga evidentemente. Es decir, son hechos que se imaginan, se desean o se sospechan. Por ejemplo, tengo la siguiente oración en donde está en un modo subjuntivo, en donde dice, quizá vaya al cine. Quizá vaya al cine. ¿Cierto? Son hechos ficticios, una cuya realidad se ignora o cuya realidad se juzga evidentemente. Es decir, hechos que se desean o se sospechan. No estamos completamente seguros que va a ser de esa manera. Por lo tanto, cuando estemos frente a un verbo que nos indica esto, va a ser un modo subjuntivo sin lugar. Luego tenemos el modo imperativo. Y el modo imperativo manifiesta una súplica, mandato o petición. ¿Sí? Recuerden, súplica, mandato, petición. Por ejemplo, vivan por ella. Te está dando una orden. Y sí, cuando el verbo nos refleja una orden, una súplica o un mandato, como estamos viendo en esta ocasión, en la oración, vamos a decir de que estamos frente a un modo imperativo, Luego tenemos la voz o diátesis. Nosotros vamos a estar frente a esta voz o diátesis porque este accidente hace patente el tipo de relación que se establece entre el significado, la raíz y el morfema de persona que actúa como sujeto gramatical.
Cuando la persona sujeto se refiere al actor que suele hablar del sujeto agente, voz activa, y cuando se refiere al objeto que la padece, se habla de un sujeto paciente, voz pasiva. Veamos dos ejemplos. Por ejemplo, voz activa y la voz pasiva. En voz activa diría lo siguiente. Paco trabaja en una oficina, ¿cierto? Paco trabaja en una oficina. Es una voz activa. Y en la voz pasiva diría la siguiente oración. Marta fue felicitada por sus amigos. Es decir, si nosotros observamos ambas oraciones, en el primer contexto, Paco es quien realiza la acción que nos está diciendo el verbo, por lo tanto es una voz activa. Pero en la segunda oración, la acción que nos refleja el verbo no la realiza el sujeto, sino la están realizando otras personas. Por lo tanto es una voz pasiva. Fue felicitada, no dice felicita a sus amigos, sino fue felicitada por sus amigos. Entonces así reconocemos una voz activa y una voz pasiva. Y por último tenemos lo que es el aspecto. Y el aspecto indica si la acción se presenta como terminada, es decir, si está terminado, ya fue concluida, es un aspecto perfectivo, o si está en desarrollo o se va a dar, es un aspecto imperfectivo. Es un aspecto imperfectivo. Es muy fácil y sencillo de entender. Por ejemplo, en el aspecto imperfectivo tenemos la siguiente oración. Los siguientes verbos. Saltaba, saltamos, observo, ¿cierto? Un imperfectivo. Y el perfectivo, por ejemplo, tenemos a los siguientes verbos. Salté, habré, saltado, ¿cierto? Salté, habré, saltado. Saltaba, saltamos, observo. Son acciones que se están dando, que están en plena ejecución, por lo tanto es un aspecto imperfectivo. Pero en la segunda línea de verbos que vemos, dice salté y habré saltado. Por lo tanto ya son verbos o acciones que ya han sido dadas o realizadas, y cuando no refleja este tipo de acciones ya realizadas o dadas, es un aspecto perfectivo. Hasta aquí es la primera parte del verbo que hemos trabajado en esta semana número 3.